Juan capítulo 3, vamos a leer del verso 3 hacia el verso 5. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Puede tomar su asiento. Una vez más, les invito, hermanos, a poner atención a la palabra de Dios. Óiganme lo que les voy a decir y créanlo, porque esto es verdad. Estamos en un tiempo de prueba para la iglesia. Ya se los he venido diciendo en los últimos 8 o 10 años. En este tiempo el cristiano está siendo probado. Y muchos hermanos no se dan cuenta. Muchos líderes, porque no tienen revelación de Dios, no se dan cuenta. Hay que estar, como dice el corito, hay que estar velando y hay que estar orando. Si no, no hay revelación de parte de Dios. Muchos piensan que hasta que venga el anticristo va a comenzar el engaño. No, hermanos, el engaño va a estar desde antes que venga el Señor Jesús. Fíjese bien, antes que venga el anticristo va a haber engaño. Satanás va a estar engañando. Cuando el anticristo venga ya no hay oportunidad para nadie. Así es que este es el tiempo de la prueba para la iglesia. Y les quiero decir, en ocasiones voy a parecer engreído o vanidoso, o como que el hermano Rodríguez se cree que sabe mucho por lo que yo les diga. Pero póngame atención. Yo me convertí al Señor hace 40 años. Y hace 40 años se vivía otro tipo de evangelio. Hoy hay un evangelio muy liberal. Antes no se escuchaba casi el evangelio que se habla de la prosperidad. Antes era un evangelio más fuerte, más sólido, donde derramaba uno su alma en el altar, quebrantado, con amargura de corazón. Pero últimamente han entrado muchas influencias en la iglesia y muchos líderes se han prestado para eso, porque necesita uno estar metido con el Señor todo el tiempo para no ceder a esas presiones. Así es que en estos días les voy a estar compartiendo lo mismo que está en la Biblia, pero les voy a estar pidiendo que pongan atención, porque no es lo mismo dar una predicación nada más por darla, a centrarse uno en lo que es la esencia del evangelio, lo que es el corazón del evangelio. Y ahorita acabamos de leer una escritura que muchos de ustedes ya la conocen. En Juan capítulo 3, en los versículos 3 hacia el 5. Póngase a pensar en esto. En el primer mensaje hablamos de varias cosas. Una de ellas, la posición del hombre antes de venir a Cristo. El estado del hombre antes de venir a Cristo. Ustedes seguramente que han escuchado muchos mensajes de Rafael Rodríguez, muchas predicaciones, y a poco estas les van a resultar un poco diferentes. Pero me voy a ir deteniendo, les voy a ir explicando, para que ustedes se den cuenta que esto que les estoy compartiendo ahora
es para entender, es para profundizarnos, porque de otra manera no vamos a tener fuerza como los árboles, no vamos a tener raíces. Vea, cuando hay algún huracán o algo, hay árboles que levantan la raíz inmediatamente, no están muy profundos o están por encima, o las raíces se han ido dañando poco a poco. Y nosotros necesitamos tener un fundamento sólido. Usted no está acá para escuchar a Rafael Rodríguez hacer chistes, no, señor. Usted está acá para ser alimentado espiritualmente. Usted está acá para ser fortalecido espiritualmente. Oiga bien, tampoco está usted acá para escuchar a los que dirigen o a los ministros hablar cosas fuera de orden. Ni está para que yo ande hablando amarguras y usted se esté amargando la vida ahí. Usted está acá porque Dios le trajo, y mi responsabilidad y la responsabilidad de los demás es que le demos alimento sólido para que usted crezca fuerte espiritualmente. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ponga atención en esto. Grábese esto, es algo que usted ya conoce, pero hay veces que uno no medita en la palabra de Dios, o no le dicen los predicadores qué es el significado de aquello. Piensa en esto. El Señor Jesús recibió a Nicodemo. La Biblia dice que era un principal entre los judíos, era una autoridad en lo espiritual. Y Dios le puso en el corazón a Nicodemo que se acercara al Señor. Fíjese bien, no era que Nicodemo fue muy inteligente y quiso acercarse al Señor, no, hermanos. Nicodemo era un hombre pecador como usted y como yo. Y Cristo Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Y Dios puso en el corazón de Nicodemo que se acercara al Señor. Y la Biblia dice que se acercó de noche, por algunas razones. ¿A poco le daba pena llegar y que lo vieran? El asunto es que llegó de noche y viene y le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, vino buscando agradarle, vino como de siervo a siervo, como de líder a líder. Y el Señor lo recibió inmediatamente y le descubrió lo que es en sí la vida espiritual. El Señor no le dio por su lado, el Señor no trató de agradarlo también, el Señor no le dio un lugar semejante al que él tenía, no, inmediatamente le dijo, porque así es el Señor, directamente va al corazón. Y le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, aquí es a donde quiero llevarle, porque hay que descubrir estas cosas. Si el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer otra vez, eso quiere decir que Nicodemo, en cuanto a lo espiritual, aunque era líder de los judíos, estaba muerto. Piensa en esto. No es asunto nada más de escuchar a Juan el Bautista, que venía entrando a Jerusalén y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y pensar que algunos de ellos estaban bien. Nadie estaba bien, nadie. Estaba bien Juan el Bautista, que venía entrando. Había unas 2 o 3 personas por ahí, como Simeón, aquel anciano que recibió al niño en sus brazos y dijo: mis ojos ven la salvación de Dios. Como Ana, aquella profetisa. Personas como María, unos cuantos ahí que estaban en la gracia de Dios. No estaban por buenos, estaban por gracia de Dios ahí. ¿Me estás entendiendo, hermano? El asunto es que viene el Señor y le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. En las escrituras más antiguas, más originales,
no dice te es necesario nacer de nuevo, sino te es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Te hace falta un nacimiento directamente de parte de Dios. En otras palabras, te hace falta una infusión directamente de Dios. Te hace falta que el Dios Espíritu sople en ti y que resplandezca la gloria de Dios. Te hace falta que la presencia de Dios tome lugar en tu ser y empieces a estremecerte por la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, en representación Nicodemo de toda la humanidad, el Señor le dice a ese líder, te es necesario nacer de nuevo. Si el líder espiritual de Israel tenía que nacer de nuevo, ¿cómo estarían los demás? En la misma condición. Y si él tenía que nacer de nuevo, quiere decir que todos los demás estaban muertos también. Había que nacer de nuevo. Piensa en esto. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero Señor, ¿y si nazco de nuevo? Si naces de nuevo, puedes tener la libertad de ver, no con estos ojos físicos, sino con los ojos de la fe, el reino de Dios. Por esa razón es que nosotros, cuando creemos en Cristo y lo hacemos de corazón, nos invade un regocijo, no un gusto cualquiera, no un gozo cualquiera, un regocijo desde adentro que nadie se lo quita. Un gozo, un regocijo de allá de lo más profundo que no lo para ni la lucha, ni la prueba, ni la distancia, nada lo detiene. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Piensa en esto. Nace una criatura, ustedes han visto las criaturas cuando nacen. Nacen, tienen ciertos movimientos, pero no pasan de estar en el lugarcito ahí en la cuna o en la cama. No se pueden voltear boca abajo, tiene la mamá que voltearlos boca abajo. No se pueden sentar a su tiempo, después de varios meses la mamá los sienta, pero no pueden hacer nada más. Les tiene que poner algo alrededor para que no se caigan ahí, pero no puede hacer nada más. Pero ay, Señor, el día que comienzan a dar los primeros pasitos. ¿Se ha fijado en eso? Esta tarde andaba un abuelo ahí con su nieto o su nieta, no me recuerdo. Y la criatura apenas comienza a caminar. Y la criatura apenas la tenían aquí y ahí va por allá. Y el abuelo que ya no hallaba ni qué hacer. Y le digo, es que anda estrenando las piernitas. Ahora se da cuenta para qué son. Y ya cuando el muchachito tiene 4, 5, 6 años, ¡ay, Señor! ¿Verdad? ¿Quién lo detiene? ¿Por qué? Porque está vivo. Antes estaba en el vientre de la madre, no estaba acá afuera. Después nació, pero no tenía esa libertad. Ahora es alguien con vida y en movimiento. Por eso usted y yo, mi hermano, mi hermana, cuando recibimos la vida espiritual, tiene que ser como un volcán en erupción en nosotros de la gloria de Dios. Algo que se mueve, algo que contagia, algo que se manifiesta para muchas cosas que agradan a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Nicodemo no sabía lo que era el asunto espiritual. Por eso en el versículo 4 dice Nicodemo, ¿y cómo voy a nacer? ¿Tengo que volverme a meter a mi madre allá en el vientre de mi madre y volver a salir otra vez? Para que vea lo que es pensar con esta mente. Cristo le estaba hablando de nacer de nuevo. Pero alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿y cómo nace uno de nuevo? Allá en Romanos 8:15 dice, cuando tú creíste en Cristo, recibiste el espíritu de adopción. O sea, cuando tú crees en Cristo,
Dios, que es espíritu, hace su entrada en ti. Y cuando hace su entrada en ti, te dice: ahora tú eres hijo mío. Y salta la gloria de Dios en la vida de la persona. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Eso lo dice la palabra de Dios donde quiera. Cuando usted mira Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Déjame decirte, hermano, el Señor me ha puesto acá contigo, cerca de ti. No te voy a dejar en paz hasta que sientas la gloria de Dios que se mueve por todo tu ser, porque es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Me entienden, hermanos? Acuérdate de esto. Le dijo el Señor a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer nuevamente espiritualmente. No es asunto de hacernos de tal organización religiosa. No es asunto de hacerte de esta iglesia. No, hermano, eso no. Eso no te sacaría de ningún apuro. Lo que tú necesitas es creer en Cristo, porque al creer en Cristo, creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Él los llevó. Al creer en Cristo nos presentamos delante de Dios y dice Dios: pues aquí no hay culpa, aquí no hay nada que condenar, porque Cristo se llevó tu culpa. Tú creíste en Él y Cristo se llevó tu culpa. Estás delante de mí sin culpa, y ahora dice Dios: ahora yo voy a entrar a ti y ahora yo voy a trabajar en tu vida de una manera especial. Algo va a suceder en esta tarde, en este lugar. Alguien va a comenzar a sentir el poder de Dios. Alguien va a comenzar a sentir algo especial, y Dios va a trabajar en tu vida, y Dios va a hacer algo grande a través de ti, si tan solamente le permites. Así de sencillo. Nada más no se olvide de esto. Antes de creer en Cristo, estábamos como Nicodemo. Antes que Nicodemo se encontrara con Cristo, estaba muerto espiritualmente. Y le dice el Señor: es necesario que nazcas de nuevo. Piensa en esto. Al decirle es necesario que nazcas de nuevo, es que él estaba en estado de muerte espiritual. No tenía la verdadera relación espiritual con Dios. Tenía una religión, era un líder religioso, pero la entrada de Cristo Jesús a esta tierra hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque al entrar Cristo Jesús, Juan el Bautista lo vio venir y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que saca el pecado del mundo, que va a salir con el pecado del mundo, y se queda el hombre dispuesto para recibir la gloria de Dios en su vida. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Con esto que se te quede claro, mi hermano, ya dimos el primer paso. ¿Con qué, hermano Rodríguez? Con que se te quede claro que antes estábamos en estado de muerte espiritual. Y el muerto espiritual no siente. Yo he visto a mucha gente morir. A mis padres los vi morir en 3 meses. Sepulté a mi padre y a los 3 meses vine y sepulté a mi madre. Y a mi padre le doblé sus bracitos porque ya se estaban haciendo duros, y se los doblé poco a poquito para que cerrara el cajón aquel. Y yo he visto a muchos morir. Y aunque parece que son los mismos, ya no respiran. Aunque parece que tienen los ojos abiertos, ya no ven. ¿Verdad? Aunque parece que se quedaron como con una sonrisa, no tienen sentimientos en su corazón. Ya no saben qué pasó en este mundo. Y así está el hombre cuando no ha conocido a Cristo. No tiene sensibilidad espiritual. Pero lo que dice el Señor a Nicodemo en Juan 3:3: si naces de nuevo, verás el reino de Dios. Cuando crees en Cristo, comienzas a descubrir cosas que antes no las podías percibir.
porque lo espiritual solamente se puede percibir cuando no hay pecado en el hombre, porque Cristo ya lo quitó. Y entonces comienza uno a tener la revelación de las cosas espirituales, y empieza uno a comprender muchas cosas y empieza a creer muchas cosas. Hace muchos años, 35, 37 años, una tarde leía yo Juan 3:3. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y yo le dije: Señor, yo ya nací de nuevo. Y me dijo el Señor: mira el reino de Dios. Y yo dije: Señor, ¿de qué estás hablando? Y me dijo: del reino de Dios. Si tú naces de nuevo, ya tienes la capacidad de percibir el reino de Dios, de descubrir el reino de Dios, de descubrir lo imposible para el que no conoce a Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, habrá miles o millones de religiones, pero solamente hay un grupo el cual está fundamentado en el mismo Dios de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque allá en 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio de la fe que profesamos, o grande es el misterio que encierra el cristianismo. Dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Que solamente los cristianos tenemos nuestro fundamento en el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, que se acercó a este mundo en la persona de Cristo Jesús. Cuando tú te acercas a Cristo Jesús, te acercaste al mismo Dios. Tú y yo no podíamos ir a Dios, pero a Dios eso no le impidió que llegara a nosotros. Tú y yo no podíamos ir por causa del pecado, pero Dios, aunque pasó por una vergüenza, pero Dios se metió entre nosotros en la persona de Jesús y llegó hasta nosotros. Y aquel varón perfecto fue a la cruz del Calvario, y ahí haz de cuenta que se rompió el contenedor de la gracia y la gloria de Dios fluyó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces no te olvides, antes de acercarnos a Cristo, muertos espiritualmente, insensibles espiritualmente, desconectados de la vida eterna. Por eso, hermano, el Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 10: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando tú te encuentras con Cristo, te conectas a la vida eterna, te conectas a la misma naturaleza de Dios. Eres uno con Dios en espíritu. Puedes llamarle a Dios Padre, porque es la conexión de Dios espíritu a tu espíritu, y ese espíritu de Dios en ti te hace que puedas llamarle a Dios Padre, y hay esa relación en el espíritu con Dios. ¿Estás entendiendo, hermano? Ahora vamos al punto importante, el punto de lo que se está viendo en estos días. Muchos líderes robando a los hermanos. Yo he conocido a muchos líderes que les han robado a hermanitos que les han confiado las escrituras de su terreno, de su casa, y se las han robado. Yo conozco a líderes que han visto que algún hermanito, hermanita por ahí tiene sus ahorritos y se le van metiendo y se le van metiendo y no lo dejan en paz hasta que le sacan su dinero. Y algunos se los sacan hasta con promesa que les van a pagar, y mentira, se los robaron. ¿Sí me entiendes? Hay líderes los cuales nada más ven que hay alguien de los hermanos por ahí que tiene forma de vivir un poquito mejor, y se le pegan y se le pegan y se le pegan, y solamente a ese. Y los otros pobrecitos que no tienen nada, ni se les acercan. Todo eso se ve. ¿Por qué? Porque el líder está ciego a las cosas espirituales. Lo que importa es el alma de la persona.
El alma es valiosa y esos miserables no han descubierto la riqueza espiritual. La riqueza está en el alma. Por tu alma murió Cristo, nada más por la tuya. Por tu alma murió Cristo. Y muchas veces eso no se ve. Yo me recuerdo hace muchos años en Guatemala, estaba yo en una campaña y durante el día vinieron muchos siervos de Dios a platicar conmigo. Y allá al último estaba un pastor que casi no traía ni zapatos, una camisita que el cuello aquí, cuando uno usa mucho la camisa, se rompe el cuello de aquí y levantas el cuello y se quedó el hoyo alrededor aquí. Y así andaba el hermanito, unos zapatitos que ya casi se le salían los dedos ahí. Y allá estaba aparte. Y llegaba un pastor y él se hacía a un lado para que pasara y todos pasaban. Y yo estuve mirando desde a qué horas llegaba. Y cuando le tocaba su lugar, le dije a todos los hermanos: permítanme, déjenme traer ese hermano, porque ese hermano está desde que pasó este hermano. Y lo traje y lo abracé, y él se sentía mal, se sentía incómodo, se sentía apenado. Y le digo: tú no tienes que sentirte apenado, hermanito. No, porque tú todavía estás en mejor posición que nosotros, porque nosotros estamos viviendo mejor. Y mira tú cómo estás y le estás sirviendo al Señor. No podemos hacer diferencia. Ojalá que me entiendas. Esas cosas hacemos a veces los líderes. Una vez me invitaron a predicar a un lugar y me llamó la atención que en el lado izquierdo había muchas mujeres con muchas joyas muy hermosas, gloria a Dios. Y había muchos varones con unas esclavas así de gruesas de oro y unas cosas aquí que les colgaban, muy bonito. Y predicando como siempre me muevo, predicaba por aquí, veía que brillaba muy bonito el oro y una gente muy elegante. Y me encaminaba para acá y no brillaba mucho el oro. Y no estaba la gente tan elegante. Y cuando terminé me dice el pastor: hermano Rodríguez, qué bonito, ¿verdad? Y le digo: ¿y no te has fijado que estás haciendo diferencia entre el pueblo del Señor? Gloria a Dios por los que tienen dinero, gloria a Dios por los que tienen negocios, pero no podemos hacer la diferencia de unos y de otros. Dios bendiga a los cristianos de los 90s que entré yo a Miami, Florida. Puros cubanos hay ahí. Pero me llevé una sorpresa. La gente cubana, hay gente muy elegante, muy hermosa, muy así como que fueran gente de sangre azul, como dicen. Y hermanos, yo me quedé asombrado que los cubanos venían y se sentaban donde fuera. A veces el más pobrecito y se sentaba ahí el que tenía más dinero y convivían muy bonito. Me gocé esa vez ahí. Y así tiene que ser el ambiente en la casa de Dios. Ojalá que me entienda. Entonces, a donde voy es a este punto. Nosotros estábamos muertos, insensibles a las cosas de Dios. No teníamos noción de cómo era el reino de Dios, pues teníamos derecho a vivir como quisiéramos. No conocíamos a Dios, ¿verdad? El hombre adúltero se atravesaba con cualquier mujer ahí, estaba ciego espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué más? El hombre podía robarle a cualquiera, asaltar a cualquiera, no conocía a Dios. Pero cuando ya conocemos a Dios, hermanos, ya no es lo mismo. Ya vimos el reino de Dios. Yo supuestamente vi el reino de Dios. Y después de ver el reino de Dios, lo que yo sentí, compartir la palabra de Dios a los demás en gratitud a Dios. Y hasta el día de hoy jamás he cobrado un centavo por predicar la palabra de Dios. No ha pasado por mi mente cobrarle a alguien un centavo por predicar la palabra de Dios. ¿Me entiendes, hermano?
Qué precioso es saber que el Señor te da el privilegio de llevar la palabra, de compartirle a alguien algo. En esta iglesia, hermanos, los que no puedan dar ofrenda, no se preocupen, no se sienta mal. Yo fui bautizado en una iglesia donde estaba el nombre de don fulanito de tal arriba, porque era el que diezmaba más, y luego el que le seguía, y el otro, hasta el que daba menos. Y los hermanos que no podían dar no aparecían en la lista, y donde no aparecían en la lista los veían y como que querían que no estuvieran ahí. Qué triste, qué vergüenza. Si usted no puede dar, no se preocupe, pero reciba la palabra de Dios, pero aliméntese con la palabra de Dios, pero llénese con la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ya sabe, estábamos muertos, hija, antes. Cristo viene, creímos en Él, tus pecados y mis pecados fueron removidos, y Dios, el mismo Dios, hace su entrada en ti y hace su entrada en mí. Ese es el punto. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Yo tengo que respetarlos a todos ustedes, a todos. Y ustedes me tienen que respetar a mí. Pero no en el orden como lo ven muchos en las iglesias. Usted me va a respetar porque soy el pastor. No, usted me respeta porque usted tiene a Dios en usted. Usted me respeta porque Cristo está viviendo su vida. Usted me respeta porque ahora es hijo de Dios, somos familia divina. Un día de estos le voy a predicar acerca de la iglesia. La iglesia es algo maravilloso, es algo glorioso. Verá, el día que le dé el tema de la iglesia se va a gozar y nos vamos a ver de otra manera, todos nosotros. Venga conmigo y vamos a ver algo más. Oiga, esto está precioso. Venga conmigo y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, aleluya, en Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo nos ama Dios? En esta mañana leíamos Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32. Hablando de Dios, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Qué tremendo. El que no escatimó quiere decir el que no negó a su propio Hijo, el que no se guardó para sí a su propio Hijo. Piense en esto. Piense en toda la humanidad que ha nacido y que nacerá. Toda la humanidad que ha nacido y nacerá. Piense y mírelos a todos juntos. Todos juntos. Todos juntos nosotros no valíamos ni siquiera un 1% de lo que es el valor de Cristo. Fíjese bien. No sé si me explico, pero si yo le dijera: le voy a entregar un recipiente de este alto y de este ancho, lleno de manzanas, y aquí está una manzana, y usted de pronto puede decir: pues si me va a dar las manzanas, deme ese recipiente grande y alto y ancho, lleno de manzanas. Y si yo le dijera nada más que todas esas manzanas están podridas, y esta manzana está grande, rica,
de lo más hermoso del árbol cuando está en su plenitud para dar fruto, esa manzana preciosa. ¿Qué pediría usted? ¿Todas las manzanas podridas, aunque son muchas? ¿O se deleitaría aquella manzana rica? Hermanos, todos nosotros, dice el profeta Isaías, nuestras justicias eran como trapo de inmundicia delante de Dios, como un trapo inmundo. Nosotros todos manchados de pecado, y Él era el único. Cuando se iba a bautizar, que Juan lo iba a bautizar, que Juan el Bautista iba a bautizar al Señor, se oyó una voz del cielo y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Dijo: de toda la humanidad, este es el único que llena los deseos de mi corazón. Por eso, cuando nosotros entendemos esto y leemos que Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo hay veces que les digo, hermanos, perdónenme, a mí Dios me ha dado la bendición de ser padre de varios hijos. Y si un día me dijeran: tienes que entregar a tu hijo por todos los salvadoreños para que se salven, lo más probable, perdóneme hermano, pero lo más probable es que dijera yo: no, perdóneme, yo no puedo dar a mi hijo por todos los salvadoreños, no. Pero se van a perder, pues ni modo. Dios te bendiga. Amén. Okay. Gloria a Dios. Amén, hijo. Permíteme. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén, hijo. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Yo no diría que diera a mi hijo. Perdóneme. Yo creo que yo los dejaría a ustedes que se perdieran. Perdóneme. Soy humano. Pero Dios, el único que cumplía con las demandas de Dios, el único que satisfacía el corazón de Dios, el mismo Cristo dijo: si yo, como un grano de trigo, caigo en tierra, voy a morir. Pero si no caigo en tierra, no muero y me quedo solo. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor? Tengo la libertad de haber nacido de María, de haber estado aquí en la tierra y de irme a la gloria, porque Cristo no le debía nada a Satanás. Cristo no estaba manchado. Él podía haber sido como un granito nada más, como un granito nada más en el granero de Dios, solo uno, perfecto. Pero Cristo dijo: pero si yo muriera, si yo como un granito caigo y muero, de ahí puedo traer mucho fruto. Y yo digo: Señor, qué maravilloso eres, porque quisiste morir por mí, el hombre más vil, el hombre más pecador, y tú moriste por mí. ¿Me estás entendiendo, hermano? Por eso ahí es donde nosotros debemos de valorar el amor de Dios. Yo siempre le digo al Señor, y todavía se lo digo hoy: Señor Jesús, ¿para qué fuiste a la cruz? ¿Para qué permitiste que te avergonzaran tus enemigos? Porque se burlaron de Él. Estaba en la cruz y alrededor de Él la gente que decía: si eres el Hijo de Dios, o si verdaderamente eres el mismo Dios manifestado en carne, bájate de ahí. Y yo le digo: Señor, ¿por qué no te bajaste y nos dejaste perecer a todos? Pero tuviste que morir para que todos pudiéramos ser salvos.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí en Romanos 8:32. Hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no se guardó ni a su propio Hijo, el que no negó el dar a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Te imaginas? Lo entregó por todos nosotros. Dios mismo presentó el sacrificio que era necesario para justificarnos delante de Él. ¡Qué tremendo! Nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios. Él nos buscó a nosotros. Cristo les dijo a sus discípulos, ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero. Yo vine a ustedes, si ahora me aman es porque yo los amé primero. Todos los que estamos aquí amamos al Señor, sí, amamos al Señor, pero antes de eso Él nos amó primero, porque fue a la cruz y ahí murió por sus pecados y por los míos. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Ven conmigo y vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta de lo que es la vida cristiana? Ya nos vimos en Nicodemo, cuando el Señor dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos han nacido de nuevo? Una vez más, ¿cuántos han nacido de nuevo? Fíjense nada más, ustedes todos dijeron, nosotros nacimos de nuevo. Eso quiere decir que antes estaban muertos espiritualmente como yo. Todos estamos muertos. Lo estamos confesando delante de Dios. De modo que si ahora estamos vivos para Dios, no es por nosotros, es por Él. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios 5:14. Esto está precioso. 2 de Corintios 5:14. Dice así: si uno murió por todos, solo le estoy leyendo la parte que necesitamos. Si uno murió por todos, luego, ¿qué dice? Luego todos murieron. Fíjate bien. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Quiere decir, el amor de Cristo que me inundó, el amor de Cristo que ha entrado en mí, es el que no me deja en paz. El amor de Cristo que está en mí es el que me empuja. El amor de Cristo me constriñe y dice, sabiendo esto, porque yo sé esto, porque a mí se me reveló esto. ¿Pero qué se le reveló? Que si uno murió por todos, ¿quién sería ese que murió por todos? Cristo. ¿Quién será ese que murió por todos? Cristo. Si uno murió por todos, todos murieron. Fíjese bien. Fíjese cómo ve las cosas Dios. Hay cosas que a veces nosotros no las hemos meditado. Ahí tenemos una escritura gloriosa, porque dice, el amor de Cristo me constriñe. El apóstol Pablo era un hombre que no paraba de hablar la palabra. A mí hay veces que hay gente que me dice, oiga hermano Rodríguez, ¿y por qué se meten tantas deudas? Y que una radio por aquí, que un programa por allá, y que un programa de televisión por allá, que un canal de televisión. ¿Por qué se meten tanto? Son más deudas las que tiene. Y eso es lo que decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, no me deja en paz. El amor de Cristo me forza. Y él mismo contesta y dice, porque yo sé esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo. Si uno murió por todos, todos murieron. ¿Qué quiere decir?
¿por quiénes murió Cristo en la cruz? Por toda la humanidad. Fíjese bien, por toda la humanidad. Si uno murió por todos, todos murieron. Desde hace 2000 años que Cristo murió, Dios mira a toda la humanidad muerta con Cristo, porque Cristo murió por toda la humanidad, murió para quitar los pecados de toda la humanidad. De manera que desde hace 2000 años Dios está mirando a todos los hombres sin pecados. ¿Sí me entiende, hermano? En 1987 vine a Guatemala por primera vez a predicar la palabra. Y ya ustedes saben la historia, que terminé la campaña en Guatemala un domingo en la noche, y esa misma noche del domingo, para salir el lunes a Estados Unidos, me habló Dios y me dijo: quiero que vayas a El Salvador y pongas un programa de radio. Quiero que vayas a El Salvador y pongas un programa de radio. Y yo saqué un billete de $20 y le dije: Señor, ya no puedo ir porque solo traigo $20. Y me dijo el Señor: con esos $20 vas a ir a El Salvador y te vas a regresar y no los vas a gastar. Y le comuniqué al hermano guatemalteco que me traía a Guatemala y le dije: el Señor me ha dicho que tengo que ir a El Salvador. Me dice que voy a poner un programa, pero yo no traigo más que $20. Y él me dijo algo muy bonito: y yo solamente traigo como para llegar a El Salvador. Le digo: pues nos vamos a El Salvador. Pero no, que no trae dinero. No, pero usted ya trae para irnos. Y yo no puedo gastar mis $20 porque el Señor me dice que me los voy a traer de allá. Así es que usted ya tiene para ir, vámonos. Y llegando a la terminal de autobuses, había un señor que yo no sé quién lo mandó, de los hombres, yo sé que Dios lo había enviado, y me estaba esperando para poner su vehículo, su carro a mi disposición y un lugar en donde hospedarme. Y ahí puse un programa de radio en El Salvador hace 30 años. Bendito el nombre poderoso del Señor. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ahora, ¿por qué me trajo el Señor? Porque para Dios, delante de Dios, cuando Cristo murió, ahí incluyó a todos los salvadoreños. Y Dios ve a todos los salvadoreños muertos juntamente con Cristo. Ahora hace falta que alguien les diga a los salvadoreños que Cristo murió por ellos y que los incluyó en su muerte, para que todo aquel que crea que Cristo lo incluyó en su muerte, se haga una realidad en él, que sus pecados sean perdonados. Pero como Cristo no solamente murió y fue sepultado, sino resucitó de entre los muertos, cuando el salvadoreño cree que Cristo murió, pero que también resucitó, ya Dios Espíritu se queda morando en él. Bendito el nombre poderoso del Señor. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces piensa en esto. Ahí dice: uno murió por todos y luego todos murieron, para que los que viven, los que logran esa vida eterna, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que resucitó de entre los muertos. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey. Oye esto: cuando tú crees en Cristo, a veces uno dice: bueno, yo ya me hice miembro de tal iglesia. No, ese no es el asunto. Cuando tú crees en Cristo, entonces Cristo hace su entrada en ti, el Cristo resucitado. El Cristo resucitado puede estar dentro de ti, porque es el Cristo invisible, y Él puede estar en ti. Entonces, ¿te acuerdas que Cristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? No dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y véngase aquí a mi lado. No,
véngase atrás de mí. Y cuando tú crees en Cristo, el Cristo resucitado, porque no crees en el Cristo que está colgado en la cruz. Si yo te predico ahorita de Cristo, Cristo está en gloria. Ya pasó por la muerte, ya pasó por la resurrección, está en gloria. Cuando yo te predico a ese Cristo y tú crees que Él murió y resucitó, el Cristo resucitado toma lugar en tu vida. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué estaba diciendo? Me identifiqué con Cristo que murió en la cruz. Y yo, el hombre pecador, me quedé crucificado con Cristo. Y el Cristo resucitado empezó a vivir mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué tremendo. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Te voy a hablar en lenguaje salvadoreño. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que oímos o en lo que creemos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dicen ustedes, de algo que no sabemos, hacemos un chambre. Ese es lenguaje salvadoreño. De algo que no sabemos, nos prestamos para hacer un chisme. ¿Cuántas veces, hermanos, alguien viene y nos cuenta algo que nosotros no nos consta que es así? Inmediatamente le creemos lo que nos está diciendo. ¿Y quién te lo asegura? ¿Y qué tal si no es? Y Cristo está viviendo tu vida, y Cristo está viviendo mi vida. Pero a veces me da una tentación, ¿verdad? El descubrir aquello o el decir aquello. No sé si le ha pasado a usted, ¿a poco solo a mí? Pero hay veces que sabe uno algo y como que está uno desesperado a ver a quién se lo comparte. Pero antes de eso, si uno dijera, Señor, tengo que decir esto. Si Cristo está viviendo mi vida, ¿Él lo diría o no lo diría? Si Cristo está viviendo mi vida, ¿cómo haría Él las cosas? ¿Cómo respondería? ¿Cómo se defendería? ¿Cómo? No te olvides, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Entonces, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Déjame decirte, fíjate lo que te voy a decir. En un ministerio grande se mueven varias cosas. El diablo tienta al líder, a veces con mujeres sanas, y hay veces que el mismo diablo trae a una diablita por ahí para sacárselo y llevárselo. ¿Me entiendes? Pero el diablo trabaja por ahí. Ahora, yo como siervo de Dios, ¿cómo voy a actuar? Yo diría, Señor Jesús, tú eres el que vas a responder ahí. Fíjate bien, porque si nosotros no lo hacemos así, vamos a responder como humanos. Según lo que sentimos, así nos vamos a dejar ir. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el momento que nosotros creímos en Cristo, eres el templo y morada del Espíritu Santo. Alguien te hace algo y te hace sentir mal, porque uno se siente mal. Yo después de 40 años todavía dicen algo mal de mí que yo sé que están mintiendo y siento que me hierve la sangre. Pero le digo, Señor, por favor, bájame la temperatura porque si no voy a explotar. Por favor, Señor, ayúdame. Y ahí estoy hasta que logra pasar aquello. Porque de otra manera vamos a explotar. Si usted viera cómo me está lloviendo en estos días,
Aquí en El Salvador va a escuchar muchas cosas en estos días, cosas terribles. Lo curioso es que por 10, 15 o 20 años hay gente que estaba conmigo y no decía nada. ¿Por qué no decía nada? Porque le convenía estar conmigo. Pero ¿y por qué de la noche a la mañana está diciendo cosas? ¿Y se aguantó todo ese tiempo con un sinvergüenza? ¿O será que la carne le está ganando y no le ha dado lugar a Cristo? A ver cómo Cristo va a responder. Dice la Biblia: no paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No des lugar a la amargura. Da lugar a la gloria de Dios. Da lugar a la libertad espiritual. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe cómo es como yo voy en contra de Satanás cuando Satanás me ataca? Cuando Satanás me quiere hacer la vida pesada, yo le hago fiesta al Señor. Le hago fiesta al Señor. Y hago campañas y hago actividades y agarro una radio y agarro otra y agarro aquí y agarro allá. En estos días ahorita estamos trabajando ya con varias radios. Estamos trabajando con la Radio Frontera de acá de Aguachapán. Estamos trabajando con la FM que empieza el lunes. Estamos trabajando con una de Guatemala. Y así estamos. Gloria a Dios, fiesta, fiesta, fiesta para el Señor. Y nos vamos a reunir, nada más que tenga un lugar, vamos a estar haciendo vigilias y nos vamos a meter en la presencia de Dios y le vamos a ganar más almas al diablo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Ven conmigo y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Piensa en esto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esto es en Juan capítulo 15, versículo 4. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tenemos todos? Juan capítulo 15, versículo 4. Esto está tremendo. Ya lo habían leído ustedes. Mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjese bien, el pámpano es una rama. ¿Usted ha visto la rama de un árbol que da fruto? Un árbol de naranja que tiene sus ramas y da fruto. Hace unos días una hermanita que fui a visitar acá a Los Planes tenía un árbol de limones y cortó por aquí, por allá, cortó limones y me dio una bolsa de limones. Hoy por la mañana partí uno solo porque se veían tan lindos y una de jugo. Qué ricos limones se dan acá en El Salvador. Bueno, ahí le voy. Cristo dijo: si ustedes permanecen en mí, ¿qué dice? Si ustedes permanecen en mí, ¿qué dice, hermanos? Verso 4, Juan capítulo 15 versículo 4, dice: permanezcan en mí, manténganse en mí y yo me voy a mantener en ustedes. De Cristo a usted y de Cristo a mí no hay problema, Él es fiel. El problema está en usted y en mí. ¿Me entiende? De Él no hay problema. Pero mire lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cristo es el árbol que da uvas y usted y yo somos las ramas. Y dice Cristo: tú eres una rama de mí, del árbol, y acá no tienes otra cosa más que dar fruto y fruto y fruto y fruto que agrade a Dios. Fíjese bien, que agrade a Dios, fruto de bendición. Pero si de pronto alguien
está dando fruto amargo, perdóneme, pero no está conectado a Cristo. Así diga y así traiga credenciales y así tenga diplomas, perdóneme, pero no está conectado a Cristo. Cristo dice: el que permanece en mí, ese va a llevar mucho fruto, pero fruto de Dios, fruto dulce, no fruto amargo. Entonces, mis hermanos, ahora piensen esto: va a haber gente que se va a meter en el cristianismo por meterse, no porque fue llamada. Va a haber gente que va a estar en el cristianismo por negocio. Va a haber gente que va a estar en el cristianismo por alguna conveniencia. No todos los que decimos gloria a Dios y aleluya podemos ser llamados. De manera que de pronto alguien puede por ahí estar dando fruto amargo. Usted tiene que detectar, dijo el Señor, el árbol por su fruto se conoce. Entonces, si yo estoy conectado a Dios, conectado a Cristo, mi fruto tiene que ser dulce y tiene que ser permanente, no solamente hoy, sino mañana, el otro año y en 10 años y hasta que Cristo venga. Por eso dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes van a llevar mucho fruto. Ramas conectadas al árbol que es Cristo tiene que estar dando fruto dulce, fruto dulce, fruto dulce, fruto dulce. Hoy, mañana y pasado. En la lucha, en la prueba, en la enfermedad, en la dificultad. Por eso hay tantos hermanitos que usted los ve que se enferman y están muy graves, y usted los ve, pero su ve bien puesta, no reniegan. Dice: bueno, gloria a Dios, pues tendré que pasar con todo esto, tendré que ir arrastrando esto, ya le oré al Señor, ya pedí oración y no se va esto, pues con todo y esto yo voy a seguir caminando, y allí sigue, allí sigue, allí sigue, porque está conectado a Cristo. Tiene que dar fruto de perseverancia, tiene que dar fruto de regocijo, de reconocimiento al Señor. Mire lo que dice en el verso 5. Gloria a Dios. ¿Qué dice en el verso 5? Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice? Oiga, yo soy la vid, yo soy el árbol de la uva, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, ¿a qué fruto se está refiriendo el Señor? ¿Al fruto amargo o al fruto dulce? ¿Al fruto de Dios o al fruto de Satanás? Al fruto de Dios, el que está conectado a Cristo. Si estás conectado a mí, tienes que dar fruto dulce. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana, y pasado mañana, y todo el tiempo. Porque Él es el que hace que nosotros demos fruto, a menos que no estemos conectados a Él. ¿Estamos entendiendo? Les voy a leer la última escritura, y ahí vamos a orar a Dios y vamos a buscar una bendición para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Quiero que venga conmigo y que vayamos a Romanos, al capítulo 6. Vamos a leer del verso 19 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso que quiero que usted ponga mucha atención en esto. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. ¿Qué le parece si leemos del verso 7 en adelante? Dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí me detengo. Cuando Cristo murió,
te incluyó a ti y me incluyó a mí. Nosotros no morimos cuando creemos en Cristo. Nosotros morimos cuando Cristo murió, porque allá hace 2000 años murió por tus pecados y por los míos. De manera que Dios lo ve muerto a él allá y nos ve muertos a nosotros allá. Pero acá, en un determinado momento te hablan que Cristo murió y resucitó. En ese momento se hace una realidad en ti la obra de Cristo hace 2000 años. Pero a los ojos de Dios, hace 2000 años que Cristo murió. Y acuérdate lo que leímos en 2 de Corintios 5:14. El amor de Cristo me constriñe, sabiendo esto, que si uno murió, si Cristo murió, todos murieron. Y ahora dice ahí, Romanos capítulo 8, dijimos. Romanos capítulo 6, versículo 7. Mira, pon atención. Dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiere decir eso? El que ha muerto. El que ha creído en Cristo, que Cristo murió por él. Él, al unirse a Cristo, se declara muerto juntamente con Cristo. Y al creer que Cristo murió por ti, te encuentras inmediatamente delante de Dios. Y ser justificado es que no se encuentre algo que te inculpe a ti. De manera que cuando, suponiendo que yo te predique hoy y que tú no hayas creído, yo te digo, Cristo murió por ti y resucitó de entre los muertos, y tú lo crees, en ese mismo instante Dios mira y dice, aquí no hay pecado. No hay pecado porque Él se declaró unido con Cristo, el Cristo que murió hace 2000 años. Por eso dice, el que ha muerto, o el que se declara muerto junto con Cristo, el que cree que Cristo murió por él, lo acepta en ese momento, Dios no encuentra delito que perseguir en él. ¡Qué precioso! ¿Verdad? El sacrificio de Cristo, cuando tú lo recibes, en ese instante Dios te mira justificado. Algunos predicadores dicen que te ve inocente, pero inocente es el que no hizo nada. Pero tú y yo sí hicimos, tú y yo sí veníamos manchados. Entonces una cosa es inocente y otra cosa es justificado. Lo que pasa es que ahí no se encuentra delito que perseguir, porque Cristo se llevó eso que venía sobre ti y sobre mí. Amén, hermano. Mira lo que dice el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué te parece? Nos declaramos muertos con Cristo, pero como Cristo fue a la sepultura y resucitó al tercer día, lleno de gloria, así también tú, al creer que Cristo murió, que Cristo resucitó, entonces ya el Cristo resucitado en quien tú creíste ya está viviendo tu vida. Nada más, siempre hay que tomar en cuenta que Cristo es el que va en nosotros, que Cristo es el que va viviendo tu vida y el que va viviendo mi vida. Y mira lo que dice aquí, dale un aplauso al Señor y aquí vamos a terminar. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí, verso 8, Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No en el futuro, no cuando muramos, no, ahora. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. La muerte espiritual o la separación entre Dios y tú ya no se puede dar. ¿Por qué? Porque Cristo vive tu vida, pero tenemos que permitirle a Él que viva nuestra vida. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que viva nuestra vida. Si no, de otra manera vamos a seguir haciendo las cosas como antes las hacíamos y estamos engañándonos a nosotros mismos. Verso 10. Porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas. Esto se aplica en ti también. Te declaraste muerto para el pecado, ya el pecado perdió su poder sobre ti. Ya tienes la libertad de decir no
y tienes el respaldo de Dios porque ya Cristo te justificó. Dice así en el verso 10: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ahí termina el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Note eso, tú mismo considérate muerto al pecado. Fíjese bien, tú mismo considérate muerto al pecado. El pecado te toca la puerta porque te la va a tocar. Cuando te toque la puerta del pecado, declararte muerto. Tú estás muerto para el pecado. Cristo murió para el pecado, te uniste con Él. Por eso cuando el pecado toque tu puerta, no respondas. No te hagas como el niño, dice mi mamá que no está. No respondas. Tú estás muerto. No tienes que responder. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Los jóvenes, cuando les venga la tentación, no muevan las manos como el que le dice levante las manos, quédese ahí. Y no mueva las manos, ahí está. ¿Me está entendiendo? Manténgase ahí, no se mueva, está muerto. Para el pecado está muerto. Cuando te toca el pecado, uno sabe cuándo le toca el pecado. Es mentira. Yo he escuchado a tantos siervos de Dios que amaron a Dios con todo su corazón y se descuidaron espiritualmente. Es peligroso descuidarse espiritualmente. Yo tengo 38 años levantándome con el Señor a las 2 de la mañana y no quiero perder esa relación, porque si yo la pierdo, déjeme decirle, me debilito espiritualmente y me caigo en cualquier lugar por ahí. Nadie somos fuertes. Si me descuido espiritualmente, me caigo. Por eso ahí estoy todas las madrugadas con el Señor. Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor, protégeme, guíame, Señor, ahí. Y cuando el pecado toca, porque me toca a veces, y de pronto no ha tocado usted una puerta y se oye ruido, que se oyó allá la licuadora. No, ahí está, no haga ruido, ¿verdad? Si oye el radio por ahí, ahí está, no haga ruido. ¿No le ha pasado que cuando quiere que no lo descubran, apaga la televisión y apaga el radio y no hace ruido y hasta se mete al baño y se esconde ahí para que no le vean? Así hágale al pecado. Ahí dice la palabra de Dios. No le abras al pecado, el pecado toca, estás muerto. Consideraos, tú mismo considérate, tú mismo declárate muerto para el pecado. Tú ya no vives para el pecado, y ahora estás muerto junto con Cristo. Dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero vivos para Dios, vivos para Dios. Te habla el Señor, heme aquí, Señor. Te habla el Señor, heme aquí, Señor. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo está vivo en ti, y el Cristo de la gloria, Él siempre está en conexión directa con el Todopoderoso. El Cristo de la gloria siempre está en victoria. El Cristo de la gloria te lleva de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira lo que dice el verso 12, ya vamos a terminar. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Qué dice con eso? Que antes el pecado era rey sobre nosotros, nos gobernaba, pero desde que estás unido a Cristo, al pecado le dices no y Cristo dice no. Al pecado lo oyes tantito y Cristo dice: bueno, ¿quieres irte por allá? Yo te dejo. Pero tú al pecado le dices no y Cristo dice: aquí no va. ¿Por qué? Porque Él dice que no y yo estoy aquí para respaldarlo. Tú dices que no y el Espíritu Santo dice no. ¿Por qué? Porque Él dice que no va y yo estoy para respaldarlo aquí. Y nadie te puede mover, nadie te puede obligar. Es mentira. Yo he escuchado a un montón de predicadores que de pronto se han resbalado y se han caído, y luego hipócritamente le dicen: ¿por qué me dejaste, Señor? El Señor jamás nos deja. Nosotros somos los que voluntariamente o le servimos o nos arrastramos en el pecado. Pero nadie, mi hermano, mi hermana, es obligado si está en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón.
Gloria a Dios. Ahora sí les termino y les voy a leer el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus miembros, tus sentimientos, tus emociones, no se los prestes al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Qué precioso. Como vivos de entre los muertos. Tienes que presentarte a Dios como que ahora vives para Dios, como que antes estabas muerto pero ahora sabes lo que es la gloria de Dios, como que antes estabas muerto pero ahora sabes lo que es servirle a Dios, como que antes estabas muerto pero ahora sabes lo que es agradar a Dios. Qué precioso. Ya con esto le termino. A través de los años muchos hermanos me han preguntado: hermano Rodríguez, si Satanás venció a Adán y a Eva, y si Dios sabía que Satanás iba a estar ahí para tentarlos y hacerlos caer, ¿por qué no mató a Satanás y ya nos quedamos sin problemas? O después de Adán y Eva, si Satanás siguió dando lata, ¿por qué no lo destruyó y ya nos dejó libres? Y yo les digo: no, hermanos, es necesario que estemos conscientes que alguien está ahí para querernos desviar. Yo me acuerdo de cuando dice la Biblia que vinieron los ángeles a Dios y entre ellos venía Satanás. Y le dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y dijo Satanás: de andar por la tierra, de rondar por ella. Y Dios, mire qué precioso, le dijo: ¿y no te fijaste ahora que andabas por la tierra, que yo tengo un hijo ahí predilecto, especial, se llama Job? ¿No lo viste por ahí? ¿No te diste cuenta? Dijo: para mí es algo de qué presumir, Job. Y Satanás le dijo: no, pero si le tienes un montón de ovejas y de bueyes y de asnas, lo tienes bien rico. Y dijo Dios: Job para mí es alguien especial. Quítale las ovejas, quítale las asnas, quítale las cosas materiales, quítaselas. Y se las quitó. Y Job tranquilo dijo: Dios, ¿ya ves lo que tengo? Y dijo: Señor, ¿y si le quitamos algo que le duela a sus hijos? Tiene 10 hijos, quítaselos también. Y los 10 hijos se le mataron en una mañana. Y Job siguió amando a Dios. Y le dijo Satanás: Señor, pues sí, pero si lo tocara a él. Y dijo: tócalo a él, pero cuidado con su alma, porque su alma es mía. Martirízalo, hiere su cuerpo. Y la Biblia dice que le salió una sarna que se rascaba con un traste ahí, con un pedazo de teja, de esas tejas de barro. Se rascaba y se rascaba, yo creo que hasta sangrarse. Pero aún así no renegó. Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre para siempre. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios en esta hora.